¿Qué pasa, Flor, con TikTok? Genera polémica, es adictivo, pero directamente llegar a prohibirlo. Sí, ya venimos hablando mucho del rol de TikTok en distintos gobiernos, en distintos países, si lo prohíben totalmente o no, a quiénes dejan usar TikTok, a quiénes no. Bueno, en este caso tenemos que hablar de la situación de Nepal, donde decidieron directamente prohibirlo porque dicen que afecta directamente a la armonía social. Que los contenidos, la armonía social. Ese es el argumento, que incluso va en contraposición a la libertad de expresión, ¿no? Porque estamos hablando de una red social donde se pueden publicar distintos contenidos y desde el gobierno de Nepal lo que dicen es que, bueno, este tipo de contenido justamente repercute directamente en el clima, en la armonía social y también incluso en las familias, en las relaciones. Hay que ver a qué tipo de contenido se refieren. Más o menos el que usa TikTok sabe las cosas que pueden llegar a... Tiene que ver con la adicción que genera y que la persona queda como metida dentro del celular y ya no tiene, no pusieron el foco en eso, que sería algo de lo que más lógica tiene, porque por lo general antes de una prohibición o de, por ejemplo, hacer algún tipo de restricción, siempre se habla de dos cosas importantes, de los datos que se comparten y el acceso a los datos y a la información, que es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hasta incluso se lo prohibieron a aquellas personas que trabajan para el gobierno, no pueden tener en sus dispositivos de trabajo instalada la aplicación de TikTok. Y vimos como en diferentes estados también el uso de TikTok es restringido, en muchos casos hasta incluso lo prohibieron. Sí, pero en Nepal directamente para todo, claro, todo el país. En Nepal es para todos y no hablan de la protección de datos personales. No están hablando de eso específicamente. Están hablando de el contenido que se publica en esta red social y de la armonía que hay en la población, que dicen que atenta directamente con esto. Podemos llegar a pensar, bueno, quizás por los challenges peligrosos, estudio, ¿no? Para pensar que el responsable es TikTok. La información no la dieron. Otra de las cosas que siempre pensamos tiene que ver con el origen de la aplicación, que es una aplicación china. Ya es prohibida en distintos lugares, como por ejemplo en India. Tiene restricciones en Estados Unidos, en Reino Unido, en Australia, en Canadá. Bueno, vemos cómo de a poco los distintos gobiernos atentan y atacan directamente a TikTok, porque las medidas no las toman con otras aplicaciones. Así que habrá que ver cómo continúa esto. Por lo pronto, parece que hay un acuerdo en el gobierno, pero en algunos sectores sí dicen que atenta directamente a la libertad de expresión. Así que veremos por cuánto tiempo va a estar prohibida TikTok en Nepal. Si vas a viajar a Nepal, entonces si tenés TikTok, te lo tenés que sacar, ¿no? Ahí no vas a poder usarlo. Porque capaz que no te dejan entrar. No. Bueno, gracias.